resolveremos la proporción dada usando dos métodos. Primero resolveremos la proporción al igual que resolvemos cualquier otra ecuación racional multiplicando ambos lados por la pantalla LCD para borrar las fracciones de la ecuación. Luego resolveremos la proporción usando productos cruzados. Al observar la proporción dada, observe cómo el mínimo común denominador es 7 veces la cantidad de x más 9 y, por lo tanto, para eliminar las fracciones de la ecuación, necesitamos multiplicar ambos lados de la ecuación por 7 veces la cantidad de x más 9. Si es útil, podemos escribir 7 veces una cantidad de x más 9 como fracción con un denominador de 1. Ahora, antes de multiplicar, simplificaremos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe aquí, tenemos un factor común de x más 9. X más 9 dividido por x más 9 se simplifica a 1. Ahora solo tenemos 7 veces 2x, que es 14x. En el lado derecho, tenemos un factor común de 7, 7 dividido por 7 simplifica a 1. Ahora nos queda la cantidad de x más 9 veces 4. Entonces quieres 4 veces una cantidad de x más 9. Y ahora resolvemos esta ecuación. El primer paso será borrar los paréntesis distribuyendo 4 aquí. Lo que nos da 14x es igual a 4x más 36. Ahora aislamos el término variable en un lado, restemos 4x en ambos lados. Simplificando 14x menos 4x es 10x. Tenemos 10x iguales, 4x menos 4x es 0. Y por lo tanto, tenemos 10x igual a 36. El último paso para resolver x es dividir ambos los lados entre 10. Simplificando, 10 dividido por 10 se simplifica a 1. Una vez x es x tenemos x es igual a 36 décimas. Pero esto se simplifica porque 36 y 10 comparten un factor común de 2. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador entre 2. Esto nos da x es igual a 18 quintos. Con suerte cuando hay un decimal, 3.6. Si convertimos a un decimal, solo queremos dar la respuesta como un decimal. Si termina, no queremos redondear el decimal porque entonces la respuesta estaría ligeramente apagada. Y ahora, resolvamos la proporción usando productos cruzados. Si tenemos una proporción a sobre b igual a c sobre d, los productos cruzados son a por d y b por c. Y a por d siempre será igual a b por c. Entonces, para nuestra proporción, observe cómo un producto cruzado es 2x por 7, y el otro es cantidad de x más 9 por 4. Lo que significa que 2x multiplicado por 7 debe ser igual a la cantidad de x más 9 veces 4 o 4 veces la cantidad de x más 9. 2x veces 7 es 14x, lo que nos da 14x iguales. A la derecha, distribuimos y tenemos 4x más 36. Observe cómo esta es la ecuación exacta que teníamos aquí. Una vez que limpiamos las fracciones de la ecuación irracional, entonces, por supuesto, debemos restar 4 en ambos lados, dándonos 10x es igual a 36. Dividimos ambos lados entre 10, tal como lo hicimos aquí, simplificando, tenemos x igual a 36 décimas, que nuevamente sabemos simplifica a 18 quintos. O 3.6. Ambos métodos son válidos para resolver proporciones. Espero que hayas encontrado esto útil.